chicos, ¿cómo están? Acá estamos un domingo más para aprender de la Biblia, la palabra de Dios y poder compartir allí con ustedes. Bien, acuérdense que ya hemos estado esta semana repartiendo algunos de los libritos que ustedes se ganaron ya. Por decir 2 versículos, ¿se acuerdan? Se ganaban uno de estos libritos. Entonces, en esta semana estuvimos repartiéndolos. Ahora tienen que estudiar este versículo que viene, más otro más, y van a tener otro de estos libritos. Yo sé que ya algunos han estado allí pintando, muchos han estado allí poniendo la figurita, los stickers, poniéndolos donde correspondía. Entonces, bueno, ahora viene el segundo librito que pueden ganar diciendo los versículos. Y tenemos muchos, pero muchos chicos que están allí estudiando los versículos. Así que les mandamos un beso a cada uno de los chicos que han estado allí estudiando los versículos. Y los felicitamos porque lo están aprendiendo y lo están diciendo muy, pero muy bien. Bien, hoy día, en la lección de hoy, vamos a estudiar una lección más. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Allí en la Biblia encontramos todas las historias que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y la de hoy se encuentra en el libro de Marcos. Allí está la lección de esta mañana. Allí en el libro de Marcos, capítulo 4. Allí está nuestra lección de hoy. Muy bien, vamos a ver quiénes son los que están allí conectados. ¿Ya hay algunos allí conectados? ¿O todavía se están allí despertando? Capaz que todavía están allí en la cama con sueño. A ver si tenemos algunos de allí. Jere Gallardo. Jere Gallardo ya está ahí conectado. Nos falta todavía quien, Mateo, el Santi, Elian, Fran. Karina está, así que Delphi por Delphi también. Tenemos otras personas, Lorena Carranza, Eli y Daniela Díaz. Ah, bien. Aide. Todavía nos faltan, ¿no es cierto? Todos los chicos, me parece que los chicos se han quedado allí durmiendo, me parece, que han estado allí cansados. Hola Delphi, ahí está la Delphi. Hola señor Andrés, soy Delphi. Hola Delphi. Y Benja, Agustín Cortés. Ahí, Benja y Micaías. Benja y Mica también, muy bien. Benja y Mica se han despertado allí temprano, muy bien, allí están. Muy bien, yo necesito allí que los chicos me digan, ¿quién de ustedes ha tenido miedo o tiene miedo? A ver, ¿quiénes son los que han tenido miedo o tienen miedo? ¿Y a qué cosas le tienen miedo? A ver si nos dicen ahí a qué cosas le tienen miedo. Muchas veces los chicos le tienen miedo a la tormenta, o cuando se corta la luz, o cuando están así en lo oscuro, en la noche. A los truenos. A los truenos también, muchos les tienen miedo. ¿A qué cosas le tienen miedo? A ver, ¿quién ha tenido miedo y a qué cosas? Algunos de los perros le tienen miedo. Ah, también, sí, algunos le tienen miedo a los perros. Y conozco a alguien que tiene miedo a las vacas. También, hay uno que teníamos acá que tiene miedo a las vacas. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué cosas le tienen miedo a ustedes? ¿Tenemos allí a alguien? A ver, que Benja diga y Micaías a qué le tienen miedo y escriban los papás. A ver, Benja, Mica, Micaías y Delphi, ¿a qué cosas le tienen miedo a ustedes? A ver si nos pueden allí ayudar y nos pueden decir a qué cosas le tienen miedo. Sé que muchas veces, los padres también o los hermanos les hacen tener miedo a alguna de las cosas. A Lian le hacen tener miedo. A Ian, sí, a Ian le hacen tener miedo también. Pero, o a veces saben que es una de las cosas también que pueden ser que les dé miedo, y yo me acuerdo que también cuando era más chica le tenía miedo, son a las películas de terror. ¿Vieron las películas de terror? Yo sé que a algunos les gusta ver eso, pero a mí me daba mucho, pero mucho miedo esas películas de terror. ¿A alguno de ustedes les da miedo esas películas? Bien.
Entonces vayan escribiéndonos allí a ver a qué cosas le tienen miedo, qué cosas le dan miedo a ustedes. En la lección de hoy vamos a ver que también los amigos de Jesús, los discípulos, tuvieron miedo. A ver, oscuridad, Micaías, a la oscuridad, sí, qué feo, ¿no? Cuando está todo oscuro, se corta la luz, o la noche así que no hay luna, se pone muy, pero muy Lautaro feo. también le tiene miedo a la oscuridad. Lautaro Dice. también a la oscuridad, sí, qué feo, ¿no? Han estado así, ¿se acuerdan? Algunos de los chicos capaz que han podido estar en un campamento, así, y está todo, pero todo oscuro, que no te dan ganas de salir para nada de allí del lugar, ¿no? Porque bien oscuro. Sí, eso es feo también, ¿no? Cuando le tenés miedo. ¿Saben qué? Los discípulos de Jesús, los amigos de Jesús en la historia de hoy, también tuvieron miedo. ¿Saben algo? No solamente los chicos tienen miedo, muchas veces también las personas grandes también tienen miedo. Solo que muchas veces no lo dicen. Cuando somos chicos, enseguida lo decimos que tenemos miedo, no tenemos problema de decirlo. Pero en cambio las personas grandes no dicen cuando tienen miedo. Y a ver, allí tenemos a Fran. También allí a Fran, allá está conectada Yamila Cortés y la Fran. A ver, ¿a qué cosas tenés miedo, Fran? A ver si nos podés contar qué cosas te dan miedo. Bien, ¿saben qué? Como dijimos, los amigos de Jesús tuvieron mucho, pero mucho miedo. Y esa es la historia de esta mañana. Jesús había estado enseñando. Yo voy contándoles la historia mientras ustedes me escriben allí y me ponen a qué cosas le tienen miedo, ¿sí? Jesús había estado enseñando todo el día a las orillas de un mar. Estaba allí enseñando él. Y había pasado pero mucho tiempo enseñando. Y cada vez había más y más gente allí escuchándolo a Jesús. Llegó el punto que Jesús ya era muy tarde, ya se había ido el sol del día y se había puesto un poquito tal vez fresquito. Vieron que cuando baja el sol se pone frío. Así estaban y había estado Jesús todo el día allí enseñando. Entonces ya estaba cansado Jesús de que había mucha gente escuchándolo, pero aparte le había estado todo el día allí escuchando. Entonces, como había estado pero muy cansado, le dijo a sus amigos que cruzaran el otro lado, iban a cruzar el otro lado del mar para poder ir a descansar, poder estar tranquilos, poder descansar. Entonces les dijo a sus discípulos que se subieran a una barca, a un barco, le dijo, que se suban allí a un barco. Y él también se subió con sus amigos, los discípulos, estos hombres que lo seguían a todos lados a Jesús. Entonces se iban, ¿se acuerdan?, al otro lado del mar para poder descansar, porque había estado todo el día allí enseñando. Cuando fueron, iban allí en el mar, navegando, imagínense allí arriba del barco. Estos barcos que ellos tenían no eran esos barcos que nosotros conocemos hoy bien grandotes. Estos eran barcos muy chiquitos, donde cabían solamente pocas personas. Pero allí pudieron entrar Jesús y sus amigos a esta barca. Iban a descansar hacia el otro lado del mar. Entonces, cuando estaban allí en el barco, que ya se habían ido un poquito mar adentro, ya se habían alejado un poquito de la gente, Jesús les dijo que él se iba a ir a descansar, a dormir. Para ir a dormir, Jesús se fue a la parte trasera, a la parte de atrás del barco. Allí Jesús se acostó a dormir. Estaba pero tan cansado que apenas se acostó a dormir, se durmió. Ahí nomás él se durmió. Y sus discípulos, sus amigos, estaban allí, ellos manejando allí el barco con los remos. Ellos estaban muy acostumbrados a estar allí arriba de un barco, porque la mayoría de ellos eran todos pescadores, eran hombres que estaban acostumbrados a que salían en los barcos a pescar. De esto muchos de ellos vivían también de esto, era su trabajo, entonces estaban acostumbrados
allí a pescar. Y ellos entonces, Jesús se fue allí a dormir. Mientras Jesús estaba allí durmiendo en la barca y los discípulos estaban allí navegando, ¿saben qué? Mientras estaban allí en el mar, comenzó en el mar a haber un poquito de viento, un poquito de viento. Y cuando hay viento, ¿saben qué? El agua comienza a moverse. El viento mueve también un poco las aguas. Entonces había allí un poquito de viento. A ver, ¿cómo hace el viento? Hagamos cómo sopla el viento, a ver, pero así de poquito, a ver. Puede soplar así, ¿no? El viento, así despacito. Y había allí entonces el agua se movía, pero muy poquito así, porque el viento era despacito. Cuando comenzó a caer más la noche, dice de que el viento comenzó a soplar más fuerte. A ver, soplemos más fuerte como el viento, a ver. Un poco más fuerte, a ver. A ver, tomemos aire. Contemos hasta 3, tomemos aire. 1, 2, 3. Algún viento me parece que por ahí tiene mucha, pero mucha fuerza. Otros me parece que todavía no tienen tanta fuerza, no han desayunado por ahí tanto. Pero el viento comenzó a soplar cada vez más y más fuerte. Y se acuerdan que dijimos que cuando el viento sopla fuerte, también las aguas del mar comienzan a moverse cada vez más. Y a medida que el viento soplaba más fuerte, las olas iban creciendo más y más. Y recuerdan que dijimos que Jesús había ido ¿a dónde? Allí a la parte de atrás del barco a dormir, porque estaba muy, pero muy cansado. Los discípulos no tenían problema, porque ellos estaban acostumbrados a estar allí navegando en el mar con tormentas, con vientos fuertes. Entonces ellos estaban allí confiados, como que era algo que ellos ya conocían. Entonces estaban allí tranquilos. Pero a pesar de eso, comenzó cada vez más y más y más fuerte a soplar el viento. A ver, tomen mucho, pero mucho aire. Vamos a soplar como sopla el viento, pero bien fuerte. A ver, todos mucho aire. 1, 2, 3. ¡Wow! Ese viento tan fuerte. Imagínense en ese viento así, en la noche. ¿Vieron cuando hay tormenta y que hay esos vientos fuertes, esos ruidos que hace ese viento, que mueve por ahí las chapas o mueve algún palo o algo, o los árboles que se mueven, que también pueden dar mucho, pero mucho miedo a las tormentas? Esto también había sido así, una tormenta muy, pero muy fuerte, y las olas cada vez crecían más, a tal punto que la barca donde ellos estaban comenzó a llenarse de agua. Cuando las olas empiezan a crecer, empiezan a levantarse cada vez más y más y más alto, y comienza a caer el agua, ¿dónde? En los barcos, en la barca. Y acuérdense que esta no era un barco grande, era una barca muy chiquita. Entonces comenzó a llenarse de agua, a mojarse también los amigos de Jesús allí. Y Jesús, ¿saben qué? Seguía durmiendo él allí. Pero sus amigos comenzaron a tener miedo. Comenzaron a tener mucho miedo. ¿Por qué? Porque esta era una tormenta muy, pero muy fuerte. Entonces ellos empezaron a tener miedo. Qué feo, ¿no? Es tener miedo. Imagínense allí los amigos de Jesús, ya estaban en problemas ellos, porque ya comenzaban a tener miedo, ya sabían de que se venía una tormenta muy, pero muy fuerte. ¿Saben algo? Así como ellos que tenían este gran problema allí en el medio del mar, cada uno de nosotros también tenemos un problema. Quizás no tenemos esta tormenta como tuvieron estos discípulos. El problema que cada uno de nosotros tenemos es que nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Este es un gran problema que cada persona tiene.
La Biblia nos dice, la palabra de Dios dice que todos nacemos con este pecado, que nacemos ya con el pecado en nuestras vidas. Y saben que Dios dice de que pecado es estar lejos de Él, es seguir por un camino que no nos lleva hacia Dios, es un camino diferente. Y pecado, ¿se acuerdan que dijimos que eran todas las cosas malas que nosotros pensamos, decimos o hacemos que no le agradan a Dios? Eso es pecado, como por ejemplo mentir, desobedecer a la mamá, al papá, decir malas palabras, pensar mal de otra persona. Todas esas cosas son pecado y son cosas que a Dios no le gusta. Y cada uno de nosotros tenemos este problema en nuestras vidas. Tenemos este problema como lo tenían también estos amigos de Jesús. Ellos tenían mucho, pero mucho miedo allí en esta gran tormenta que tenían. Imagínense estando allí, ¿no? En el mar, hasta que algunos de ellos comenzaron a preguntarse, pero nosotros estamos acá con este problema y Jesús está durmiendo, ¿por qué Él duerme? ¿Y saben qué? Fueron a despertarlo. Imagínense allí Jesús cansado, dormido, y allí lo fueron a despertar. ¿A ustedes les gusta que los despierten? Me parece que a algunos no. Algunos se levantan muy, pero muy chinchudos, muy enojados cuando los despiertan, ¿no? Porque es feo cuando te despiertan. Vos querés seguir durmiendo y vienen a despertarte. Imagínense, ¿cómo se habrá puesto Jesús? ¿Se habrá enojado los que lo fueron a despertar o no? No, Jesús no se enojó que allí lo fueran a despertar. Pero cuando Jesús los vio allí a sus discípulos, vio que ellos estaban con mucho miedo. ¿Qué habrá hecho Jesús allí? ¿Saben qué? Jesús enseguida se levantó él. Se levantó porque vio que sus amigos estaban con mucho miedo y Él los amaba tanto, pero tanto a ellos, que Él iba a estar allí para ayudarlos. ¿Saben qué? Jesús, así como Él amaba a sus amigos, Él también te ama a vos, me ama a mí y ama a cada persona de todo este mundo. Él nos ama tanto, pero tanto que dio su vida por amor a nosotros. Dios Padre nos ama también a cada uno de nosotros, que Él hizo todas las cosas que nosotros vemos. Hizo el sol, hizo la luna, hizo las flores, hizo los pájaros, hizo todas las cosas que nosotros vemos porque nos ama. Y porque nos ama también nos hizo a cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? El pecado que cada uno de nosotros tenemos es el que nos aleja de Dios. Y a pesar de que cada uno de nosotros somos pecadores, Dios nos sigue amando. Y es por eso que Él envió a su Hijo, al Señor Jesús, a que viniera a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Él te ama a vos y me ama a mí y ama a cada persona. Y la Biblia nos enseña que nos ama con un amor pero tan grande. Con amor eterno nos habla la Biblia. Te he amado, nos dice Dios. Un amor muy, pero muy grande. Y Dios, Jesús, también amaba a sus amigos. Entonces, Él quería allí también acompañarlos, ayudarlos en este momento que ellos estaban allí asustados. Entonces, Jesús se despertó y fue allí a donde estaban todos sus discípulos, todos sus amigos allí en la barca. ¿Y saben qué hizo Jesús? Cuando Él se despertó y vio lo que estaba sucediendo y vio por qué sus amigos tenían tanto, pero tanto miedo, dice la palabra de Dios que Jesús le habló al viento y le habló al mar, a la tormenta. Imagínense, ¿no? Hablándole allí al viento y al mar. Y les dijo al viento que se callara y al mar que se quedara quieto. Imagínense en eso, ¿no? Que le diga al viento que se calle y al mar que se quede quieto. ¡Wow! ¿Qué habrán hecho allí los discípulos, no? Imagínense ver eso allí. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué habrá pasado con el viento? ¿Qué habrá pasado con el mar? ¿Saben qué? Que cuando Jesús les dijo al mar y al viento que se callaran y se quedaron quietos,
el mar y el viento obedecieron a Dios, obedecieron a Jesús. Y el mar y el viento allí se quedó quieto, se calmó. ¡Qué poder que tenía allí Jesús para poder decirle al viento que se callara y al mar que se quedara quieto! ¿Saben qué? Este mismo Jesús que pudo decir al viento y al mar que se callen y se queden quietos, es el mismo Jesús que tiene poder para perdonarte todos tus pecados. Es el mismo Dios que tiene el poder para darte vida eterna. Para inscribirte, nos dice allí la Biblia, en el libro de los cielos, un libro que Dios tiene allí en los cielos donde va escribiendo el nombre de cada persona que le pide perdón por sus pecados. Si en esta mañana todavía no le has pedido a Cristo que Él perdone tus pecados, hoy podés hacerlo. Hoy podés decirle allí a Jesús: Señor, perdóname por todos mis pecados, por todas esas cosas malas que yo pienso, que yo hablo o que yo hago. Te pido perdón y pido que entres a vivir en mi corazón. ¿Y saben qué? Dios lo va a hacer porque Jesús, Dios Padre, tiene el poder para perdonar los pecados. ¿Se acuerdan que vimos ese versículo la semana pasada, no? Que Jesús tiene ese poder. Así como Él tuvo el poder para calmar esta gran tormenta. ¿Saben algo? Cuando Jesús calmó allí la tormenta, calmó el viento y calmó el mar, los vio a sus amigos allí. ¿Se acuerdan que sus amigos tenían mucho, pero mucho miedo a la tormenta? Pero ahora tenían aún más miedo todavía. ¿Saben por qué tenían más miedo? Porque ellos estaban allí viendo el poder que Jesús tenía. Y ellos, ¿se acuerdan que ellos habían estado con Jesús mucho, pero mucho tiempo? Ellos ya habían escuchado mucho acerca de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Habían visto muchos de los milagros que Jesús había hecho, pero sin embargo ellos allí tuvieron gran temor porque Jesús había calmado allí el viento y el mar. ¿Saben qué? Este mismo Jesús que estuvo allí con sus discípulos, que los ayudó en este momento, en esta tormenta, es el mismo Jesús que tiene poder también para ayudarte a vos, para ayudarte en cualquier problema en el que vos estés. Él puede ayudarte, Él puede perdonarte todos, pero todos tus pecados y darte paz, esta paz que solamente viene de Dios. ¿Saben lo que es paz? Es cuando uno está bien, pero bien tranquilo. ¿Vieron cuando tenemos mucho, pero mucho miedo que enseguida corremos a la mamá o al papá o a algún hermanito para que nos abrace y quedarnos allí tranquilos con ellos? Así es la paz, esta paz que Dios nos da, esta tranquilidad de saber de que Dios es quien está allí cuidándonos. Este mismo Jesús que amaba a sus discípulos y que nos ama a cada uno de nosotros, es el mismo Jesús que murió en una cruz. Derramó toda su sangre por amor a nosotros, que fue sepultado, pero que Él al tercer día resucitó. Es el mismo Jesús que tiene poder para perdonarte todos, pero todos tus pecados. Si todavía no le has pedido perdón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Hoy allí donde estás puedes agachar tu cabecita, cerrar tus ojitos y decirle a Jesús: Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a vivir en mi corazón. Pido que me perdones todos, pero todos mis pecados y que me des vida eterna. Hoy puedes decirle eso a Jesús y ¿sabes qué? Jesús lo va a hacer porque Él tiene el poder para perdonar todos, pero todos tus pecados. Y tiene también el poder para ayudarte en cualquier problema en el que vos estés. Solamente tenés que allí donde estás, decirle a Jesús cuál es tu problema y Él te va a ayudar. Por ahí podemos llegar a tener problemas de salud, podemos tener alguna enfermedad o podemos tener algún problema, o los papás pueden tener algún problema o algún hermanito, o cuando nos peleamos con alguien también puede ser un problema y nosotros podemos ir y pedirle a Dios y Él va a estar allí ayudándonos. ¿Saben qué? Nuestro versículo de esta semana dice así. Lo encontramos en el libro de Romanos.
1:16. Y dice así nuestro versículo, dice, El Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos de nuevo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Saben lo que es el Evangelio? ¿Alguien sabe lo que es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que nosotros encontramos acá en la Biblia? Las buenas noticias que nosotros encontramos en la Biblia es que Jesús vino a este mundo, que Él murió en una cruz por cada uno de nosotros, derramó su sangre por amor a nosotros, que murió, pero que al tercer día resucitó y Él es un Dios vivo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que nos habla la palabra de Dios. El Evangelio, el que tiene el poder de Dios para salvación. Si nosotros creemos en que Jesús murió, pero que Él también resucitó al tercer día, podemos ser salvos, pedir perdón y ser salvos de nuestros pecados. Muy bien, vamos allí a decir una vez más nuestro versículo. A ver, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Muy bien, este entonces es nuestro versículo para esta semana. Recuerden estudiarlo y mandarlo allí en un videíto al grupo del WhatsApp de la iglesia. Y también recuerda esto, que si todavía no le has pedido perdón a Jesús, hoy podés hacerlo. Él está allí esperándote, esperando que vos vayas a Él a pedirle perdón. ¿Para qué? Para darte vida eterna. Muy bien, y si lo haces también y querés compartirlo con nosotros, mándanos allí un mensajito diciéndonos que aceptaste a Jesús como Salvador personal. Y recuerda, si ya tenés a Jesús en tu corazón, recuerda esto, que Dios tiene el poder para ayudarte en cualquier problema que vos tengas. Muy bien, entonces allí tenemos la lección de este domingo. Los esperamos en nuestra próxima lección. Y vamos a ver allí quiénes son los que nos escribieron y también a qué cosa le tenían miedo. Muy bien, vamos a ver. La Fran. La Fran, ¿a qué le tenía miedo la Fran? Dice a la oscuridad y a los bichitos, como cucarachas y arañas. Y ahí mandó un monito con las manos tapándose los ojos. ¡Ay, sí! Porque los bichitos no hacen mucho daño. A veces asustan, sí. Las arañas sí, a veces las arañas si son grandes sí nos asustan también y nos dan miedo. Así que la oscuridad, muchos le tienen miedo a la oscuridad. ¿Quién más? A ver. ¿Nadie más dijo que le tiene miedo a algo? Ian no dice nada. ¿A qué le tiene miedo? Ian, ¿a qué le tenés miedo, Ian? ¿Saben qué? La mayoría sí, la mayoría de los chicos tienen miedo a la oscuridad. Yo sé eso, que muchos tienen miedo a la oscuridad. Y a los bichos también. Y a los bichos también. Muchos sí gritan a veces cuando encuentran algún bichito. Pero bueno, tenemos que cuidarlos también a los bichitos porque son creación de Dios también. ¿Sí? Si nosotros no los molestamos, ellos no nos molestan tampoco a nosotros. Muy bien, entonces un beso grande a cada uno de ustedes, a estudiar entonces esta semana el versículo de memoria y recuerden que pueden llegar a tener el segundo librito para colorear y para poner allí los stickers, pegar los stickers, ¿sí? Muy bien, Ian, ¿qué dice? ¿A quién le tiene miedo Ian? A Waldo, un lobo. Porque le contaron, me parece, un cuento a Ian, donde había un lobo que se llamaba Waldo y que él le tiene miedo a ese lobo. Sí, muy bien, Ian. Entonces hay que tener cuidado allí con el lobo. Pobre Ian. Bien. Muy bien, entonces allí estamos listos en esta lección, en este encuentro que tenemos de Escuela Dominical. Les mando un beso grande a cada uno de ustedes
que puedan disfrutar este día y de esta semana y a estudiar este versículo, que es cortito y es fácil, así que a estudiar y a mandar los videitos. Muy bien, los esperamos entonces el próximo domingo en la próxima lección. Chau, chau.